Bien. Entonces sí, el concepto de caja negra tiene que ver con esto, con el proceso que ocurre dentro del sistema, que desde afuera del sistema no puede ser visto, solamente pueden ser vistos sus resultados y sus ingresos. Cuando hablamos de entrada, dijimos que las entradas de un sistema eran información, energía y materiales. Las salidas de un sistema responden a la misma trilogía, ¿sí? También sale del sistema información, energía y materiales. Y esta salida, cuando está en contacto con el afuera, va a producir una retroalimentación. La retroalimentación, ustedes la conocen generalmente con el nombre de feedback, ¿sí? Volvemos a las palabras en inglés que tanto les gustan. ¿Todos escucharon alguna vez hablar del feedback? ¿Alguien puede explicar qué es el Sí. feedback? eh, a mí se me ocurre siempre el ejemplo de cuando hablas con alguien. O sea, que hay un feedback, es que le dijiste algo y hubo una respuesta y se interactuó y digamos, hubo una información que fue y que vino y un proceso ahí. Un ida Bien, y vuelta. Claro, eso, un ida y vuelta, ahí está. bien, bien, perfecto. Sí, en la comunicación es importante la retroalimentación, es muy importante que haya un ida y vuelta porque si no, uno está, no se produce la comunicación, uno está informando nada más y no sabe si del otro lado se está decodificando de la manera que uno quería o no. Para que la comunicación sea completa, el mensaje emitido por una persona tiene que ser recibido por la otra y decodificado de la manera que el que lo emitió quería que fuera, ¿sí? Para que se produzca una buena comunicación. Si no empiezan los malos entendidos, justamente son problemas de comunicación. Así que sí, es un buen ejemplo de retroalimentación el tema de mantener una conversación con otro y ver que el otro te está siguiendo. Hay muchas herramientas que se utilizan. Nosotros cuando vemos administración general vemos el tema de negociación y analizamos las distintas herramientas que se utilizan al momento de negociar, y entre ellas están las herramientas conversacionales que tienen que ver con demostrarle al otro que está siendo escuchado. Hay un montón de maneras de demostrar al otro que está siendo escuchado y que generan justamente esta retroalimentación. ¿Vieron que yo les pido que prendan la cámara? Yo les pido que prendan la cámara porque, aunque ustedes no se den cuenta, hay una retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo algo y ustedes lo entienden, muchas veces sin darse cuenta dicen que sí con la cabeza. O cuando digo algo que no se entiende nada, con las caras que ponen, me doy cuenta que no lo están entendiendo. O el otro día una alumna se quedó dormida en medio de la clase y me di cuenta que la clase era un embole. Entonces, eso también es una retroalimentación. O que la alumna estaba muy cansada, una de dos. Yo tiendo a pensar de que la clase era un embole. Entonces necesito la cámara prendida para tener justamente una conversación con ustedes, por más que no sea oral. Esto es para pedirle que prendan la cámara, nada más. Se logra, viste, Fer, que con estas cosas uno lo va logrando de a poquito. Entonces, la retroalimentación tiene que ver con la salida del sistema que vuelve a ingresar al sistema, pero de otra manera, a partir de una nueva información, de un nuevo dato, de la respuesta que nos da el afuera a partir de la salida que obtuvo. Esta retroalimentación puede ser positiva o negativa. La retroalimentación va a ser positiva cuando esta respuesta que nos da el afuera reafirme todo el proceso que habíamos realizado. ¿Sí? Es decir, cuando yo estoy dentro de este circuito de entrada, proceso, salida y retroalimentación, es positiva cuando justamente reafirma todo el proceso. La entrada, el proceso y la salida. ¿Bien? En cambio, la retroalimentación será negativa cuando nos muestre que hay algún inconveniente con esta ida y vuelta, con este proceso que se acaba de realizar. El inconveniente puede estar en cualquiera de las tres partes. Puede estar en la entrada, en el proceso o en la salida. ¿Sí?
Pero la retroalimentación negativa nos informa de que hay algún inconveniente al respecto. Y nos pone en alerta. Si lo llevo a una organización, ¿qué sería retroalimentación? ¿Qué se les ocurre como ejemplo de retroalimentación positiva? A ver. En caso de servicios, por ejemplo, como pedido ya o cosas así, generalmente una vez que te llega el pedido te piden una valoración de cómo llegó, bien, mal y que lo puntúes. Bien, exacto. Eso es una retroalimentación que, según la valoración que le pongas, puede ser positiva o negativa. Excelente. Claro, a través de las encuestas postventas. Exacto. La famosa encuesta de satisfacción al cliente. ¿Sí? Eso nos brinda una retroalimentación. ¿Qué más? Si vuelve a comprar. Perdón. A ver, Michelle. Si yo, por ejemplo, no sé, vendo zapatos y a los 6 meses de que me puse a vender zapatos, miro cómo me fue, ¿eso sería retroalimentación? Analizás cómo te fue. Analizar los resultados, digo. No, sería una mirada propia del sistema, no sería retroalimentación. La retroalimentación tendría más que ver, en ese caso, a partir del análisis del resultado, parte de ese análisis va a tener que ver con lo que te brindó de afuera, con la retroalimentación de afuera, que es decir, por ejemplo, se vendió o no se vendió el producto. Pero es solamente una parte del análisis, porque también te pudo haber ido mal, no porque no se haya vendido el producto, sino porque tus costos fueron muy elevados y ya tiene que ver con una cuestión interna. Por eso digo, no necesariamente una mirada dentro de un tiempo de lo que hice implica una retroalimentación. Profe, ¿puede ser un Sí. comportamiento, la retroalimentación, un comportamiento del cliente o algo así? Por ejemplo, Porque, por ejemplo, en otra materia habíamos leído un capítulo de, creo que era el economista camuflado, y mostraba o explicaba una estrategia para determinar el comportamiento del cliente ante ciertos atributos o características y precios de un producto. O sea, cómo reacciona ante eso. Y que, o sea, que era ese el objetivo. Y no sé si, y bueno, y a partir de eso también determinar cuál iba a ser digamos, el precio y los atributos, todo eso. bien, te Y brinda también información. caracterizar al cliente. Te brinda información de cómo reacciona el cliente ante las modificaciones de estos atributos, ¿sí? Es una retroalimentación. Y a partir de eso vos después, esa información que ingresa al sistema, la procesás y obtenés una salida que va a ser una acción que puede ser modificar el producto o mantener alguna de las características. ¿Sí? La decisión que terminás tomando es una salida. Bien. En administración, vamos a decir, y esto lo quiero aclarar bien porque después en los exámenes leo a veces horrores al respecto. En administración, para los administradores, vamos a decir que la retroalimentación positiva es peligrosa. Aclaro algo, es deseada. ¿Sí? Uno quiere que le vaya bien, uno quiere una retroalimentación positiva. Pero decimos que es peligrosa porque puede llevar a que la organización, para decirlo de manera clara, se duerma en los laureles. ¿Sí? Que la organización, a partir de que le va bien, mantenga las cosas como están y no haga absolutamente nada, que se achanche. ¿Sí? Y me puede llevar a no ver la realidad, a ver qué es lo que está sucediendo realmente. Imagínense que yo explico este tema todos los cuatrimestres y la retroalimentación que obtengo de cada uno de los grupos es positiva. La gente entiende el tema de la manera que yo lo explico. Y hoy lo empiezo a explicar y ustedes me dicen, profe, la verdad que no se entiende un carajo. Y a mí, la continuidad de retroalimentaciones positivas me pueden llevar a pensar que el problema no es mío, sino que el problema es de ustedes. ¿Por qué? Porque si yo ya lo expliqué 20 veces y las 20 veces se entendió, y ahora ustedes no lo entienden, el problema es de ustedes, no mío. Si los otros 20 lo entendieron. Y eso es un error. ¿Sí? La retroalimentación positiva me puede llevar a confundir. ¿Por qué? Porque nunca voy a llegar a ver la retroalimentación negativa que estoy teniendo. ¿Sí? Porque la voy a subestimar.
¿Bien? ¿Se entiende? Profe, esto puede ser que se relacione con lo que hablamos de esto de promover una cultura organizacional que permita, ante unos constantes, digamos, cambios, para llegar al momento, una buena adaptación. En el caso de que se Claro. mantenga así, no habría cambios y cuando llegue el momento de que se, digamos, se El plantee un cambio no lo cambio, voy a poder llevar a cabo. claro. ¿Sí? Yo, Pero puede haber retroalimentación positiva y negativa a la vez, positiva y negativa a la y vez. negativa a la vez ante el mismo hecho. Ajá. Por ejemplo, No sé, un cliente que me compra siempre, pero que se queja de que el servicio no le gusta o que el producto no le gusta, pero me sigue comprando. lo sigue comprando. Ujú. Bien. Ahí obviamente dependerá la lectura que vos hagas del tema. La lectura es, perdón, ¿cómo le voy a decir? Lo tengo agarrado de las bolas, por lo tanto no importa lo que le venda, el tipo va a seguir comprando. O la lectura puede ser, che, pará, un cliente que siempre me compra se está quejando de algo. Fijémonos a ver, porque en algún momento se va a ir. Pero ya depende de cómo cada uno lo procese. ¿Sí? La entrada es la misma. Cliente que compra siempre y se queja. Ahora, ¿qué hago con esa entrada? Dependerá de mi proceso. Pero está bien el ejemplo. Es una retroalimentación positiva y negativa a la vez. ¿Por qué? Porque es subjetivo lo positivo y lo negativo. ¿Sí? Es subjetivo en el punto de vista de que según lo que uno haga con eso, puede transformar algo negativo en positivo y viceversa. Por eso les digo que en administración la retroalimentación positiva es peligrosa porque se puede transformar en negativa. ¿Sí? Por ejemplo, me puede llevar a que yo entienda que hago todo bien y por lo tanto decido no innovar, decido no seguir estudiando y no seguir creciendo. Yo, imagínense que pienso que soy el mejor profesor del mundo. Entonces, a partir de ahí, tengo que dar una clase y no leo el tema antes, porque igual yo soy el mejor profesor del mundo, así que no hace falta que lo lea. En algún momento me voy a equivocar. En algún momento va a haber una alumna que me va a decir, profe, usted no sabe nada. Y va a tener razón. ¿Sí? Por eso es que decimos que es peligrosa, porque tiene este riesgo de que cuando alguien nos está todo el tiempo diciendo que las cosas van bien, cuando empiecen a ir mal no lo vamos a ver y quizás cuando lo veamos ya va a ser tarde. La retroalimentación negativa no es deseada, nadie quiere que le vaya mal, o nadie quiere que el otro se queje, pero sin embargo es la que al administrador le brinda mayor cantidad de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lleva a tener que repensar todo el proceso. Este producto no se vende. ¿Por qué no se vende? ¿Qué es lo que está fallando en el producto? Ahí, como decía hace un ratito Tomás, los atributos del producto. ¿Es el precio lo que falla? Seguimos con las palabras en inglés, ¿es el packaging lo que falla? Manera tan linda de decir paquete, simplemente. Pero bueno, ¿es el packaging lo que falla? ¿Son los canales de distribución? ¿Son los vendedores los que fallan? ¿Son las materias primas con las que estoy construyendo esto las que están fallando? Entonces me lleva a tener que analizar todo el proceso, a tener que analizar todo el sistema. Si yo estudio una materia, así más o menos, y la zafo y la pruebo, el cuatrimestre siguiente, ¿qué digo? Allá fue, esta la estudio más o menos y sale. Y eso me puede llevar a que me vaya mal. En cambio, si me va mal en un cuatrimestre, me tengo que replantear, che, ¿en qué fallé? ¿Soy yo? ¿Fue el profesor? ¿Es la materia en particular? ¿Agarré muchas materias? ¿En qué fallé? ¿Le dediqué poco tiempo? ¿Sí? Ahí me brinda información para poder tomar decisiones y para poder mejorar el sistema. ¿Se entiende? ¿Por qué lo aclaro? Porque muchas veces yo digo esto y después leo en un examen. La retroalimentación positiva no conviene y la retroalimentación negativa es mejor. No. Queremos que nos vaya bien, no que nos vaya mal. Tengan 3 retroalimentaciones negativas seguidas y lo van a echar a la mierda. Por más que ustedes le quieran explicar a la persona que los contrató de que es positivo porque así obtienen más información, los van a echar. ¿Está bien? Entonces digo, no lo agarremos de manera literal. Bien. ¿Se entiende el concepto de retroalimentación? ¿Sí? Y las dos características, puede ser positiva o puede ser negativa. Los sistemas, todos los sistemas,
llevémoslo al ejemplo que lo llevemos, tienen determinadas características. Una de esas características recibe el nombre de sinergia. ¿Escucharon alguna vez hablar de esa palabra? Algunos dicen que sí. Los que Sí, sí, pero no sé qué es. Sí, ok. la escuché, pero nunca supe bien qué era. Tomás abrió el paraguas, a ver si me pregunta encima todavía. Bien, bien Tomás, inteligente. ¿Alguno tiene una idea más o menos de qué se trata? ¿O alguno no la escuchó nunca? Es como algo en conjunto, una acción en conjunto, ¿puede ser? Bien, va por ahí, bien, va por ese lado. Ustedes van a ver que se resume muy sencillo el concepto de sinergia porque básicamente llevándolo a números dice que 2 más 2 es igual a 5. Y también se resume en una frase que dice que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué significa esto? Que lo que se logra como un conjunto, como un sistema, el resultado que se obtiene, es mejor que el resultado que obtendrían cada una de las partes si actuaran por separado. Cada uno de los elementos actuando por separado. Y acá entra el concepto de trabajo en equipo. ¿Sí? Concepto, se imaginan ustedes, muy importante dentro de la administración, que establece que cuando trabajamos como un equipo que esté con una cohesión, con un equipo que esté firme, cuando logramos un verdadero trabajo en equipo, el resultado que obtenemos es mayor que si trabajáramos por separado. ¿Sí? Y esto no es porque sí, sino que es una característica de los sistemas. Todos los sistemas, cuando funcionan bien como sistema, tienen la propiedad de lograr un resultado mayor que sus elementos por separados. Y el ejemplo que siempre les doy con esto, no es mío, el ejemplo es robado, quiero que sepan, pero el ejemplo que siempre les doy con este tema es Frankenstein. ¿Conocen a Frankenstein? ¿Quién era Frankenstein? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Cuando digo Frankenstein. Me encantaría escucharte, Emilio, pero no se entiende nada. O soy yo, no sé, ¿se escucha o no? Un bicho No, armado no. de muchas partes. Un monstruo. ¿Un Eso. qué? ¿Un qué, Juan? Un monstruo armado con muchas partes de otras cosas. Bien, bueno, en realidad Frankenstein no era un monstruo. En realidad Frankenstein era un doctor, un científico, que fabrica un monstruo, que es el monstruo de Frankenstein. ¿Sí? Que es ese que nosotros hemos visto muchas veces con los tornillos que salen de acá, que está todo armado con partes. ¿Con partes de qué? ¿Cuál era la idea del doctor Frankenstein? Era armar a una persona a partir de unir partes. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar cadáveres al cementerio y juntó todos los elementos que tiene un ser humano. ¿Sí? De la misma manera que al principio de la clase describimos los elementos de un sistema perro, bueno, todos los elementos que componen un sistema humano, los unió, los cosió y armó una persona. Le dio energía y a partir de esa energía lo que él quiso formar fue un ser humano. Sin embargo, no formó un ser humano. Formó, como bien decía Juan, un monstruo. ¿Por qué? Porque conceptualmente un ser humano es mucho más que la suma de 2 brazos, 2 piernas, un torso, una cabeza. Le faltaban las características de un ser humano. Le faltaban las cualidades que tiene un ser humano. ¿Qué significa esto? Que cuando analicemos algo, y lo analicemos desde el concepto de sistema, tenemos que entender que un sistema son todas sus partes y también todas las interrelaciones que sus partes tienen. Y todas las interdependencias que esas partes tienen. Y que todo eso junto termina formando algo superador a lo que hubieran sido las partes solas. Un ser humano, como les dije, es mucho más que la sumatoria de 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. O debería de serlo.
Si conocen un ser humano que no es mucho más que la suma de sus partes, salgan de ahí. Se están equivocando. ¿Está bien? Cuando encuentran una cáscara vacía, vayan para otro lado. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Tienen un nivel de seriedad que me preocupa. Al menos de lo que veo la cara, ¿no? Yo digo pavadas a propósito porque busco ver si reaccionan y no hay mucha... Las pavadas claramente no son buenas. Bueno. ¿Se entiende? No, profe, estamos cansados. Ya está. No tenemos ni fuerza para responder, va solo por mí. Miren si tuviéramos 4 horas de clase, como debería de ser. Y si la clase fue un viernes, ¿te imaginas? Bueno, En mitad de Yo creo que no semana. llego. yo daba esta materia los viernes antes. Era divertido. Pero 4 horas no. 4 horas, sí. ¿Sí? Sí, presenciales. 6 a Uy, qué 10, duro. como corresponde. Sí, igual, a ver, ustedes están muy acostumbrados a que no tienen 4 horas de clase, pero las clases son cerca de 4 horas. Ningún docente da 4 horas exactas de clase, o casi ninguno, pero sí siempre en clases presenciales arrancábamos 6:20, 6:30 y terminábamos 9:30, 10 menos cuarto, 10, a veces más tarde inclusive, dependiendo de los temas. Pero de manera presencial les aseguro que es todo mucho más llevadero y mucho más fácil. Claro, sí. Ahí nos Hay reiríamos, más por ejemplo. dispersión. Ahí se reirían, o al menos yo me daría cuenta, o tendrían el compromiso de reírse, porque última dirían, bueno, me voy a reír porque el pobre flaco está hace 2 horas parado ahí adelante, aunque sea me río. Tal cual, eso es lo que pasaría. En cambio, así por Zoom es todo más difícil, más frío. Claro, micrófono apagado y Y las cámaras apagadas, imagínense, o sea, nada, la nada misma. Bueno, no importa. Entiendo que están cansados, así que vamos a ir cerrando los temas. No se preocupen. Nos quedan por ver 2 conceptos más y terminamos con la clase de hoy. Bueno, sinergia. ¿Se entiende la idea entonces? El todo es mucho más que la suma de las partes. Cuando el sistema funciona bien como sistema, obtiene un mejor resultado que el que obtendrían sus partes de manera individual. ¿Bien? La segunda propiedad, el segundo concepto que se aplica a todos los sistemas, es el concepto de entropía. Este sí, no sé si lo conocen o si lo escucharon alguna vez nombrar. Es un concepto que viene más desde la termodinámica. Y tiene que ver con la pérdida de energía de los sistemas. La entropía es un proceso que sufren todos los sistemas. Tiene que ver con que con el paso del tiempo el sistema se desgasta y sus partes van empezando a perder comunicación entre sí. Esa pérdida de comunicación lleva a que se vaya desintegrando el sistema y vaya perdiendo energía. El sistema pierde energía naturalmente y la va perdiendo hasta que en un momento se queda sin energía. Si lo pensamos en el cuerpo humano, esto ocurre desde el momento que nacemos. ¿Sí? Vivimos continuamente en un proceso entrópico. ¿Por qué tenemos que comer todos los días? Para adquirir energía que perdimos. Exactamente, para recuperar la energía que vamos perdiendo continuamente. Si nosotros no comiéramos todos los días y no hiciéramos ese proceso de recuperar energía, en algún momento el sistema, por definición, solo, se va a ir desgastando y va a morir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros sistemas. Siempre hay un ejemplo que a mí me gusta, que es una banda de rock. Creo que la única banda que podemos dejar de lado son los Rolling Stones, pero después el resto de las bandas siempre van teniendo un desgaste que la llevan a desintegrarse. Y no es un desgaste porque las personas que la integren sean malas o se lleven mal, es simplemente por el paso del tiempo. Se desgastan las partes, se desgastan los elementos. Lo mismo pasa con un equipo de trabajo. Yo puedo armar el mejor equipo de trabajo, pero si hace 20 años que laburan juntos, va a haber en algún momento que las partes se van a desgastar, que va a haber un cansancio. Y eso lleva a que se degrade el sistema. Insisto,
La entropía es un proceso que sufren todos los sistemas. Por lo tanto, Profe, sí, ¿y si ese sistema sufre cambios? O sea, como que se está innovando constantemente, ¿se va a desgastar igual? ahora vamos a ir ahí. Bien, ya enseguida llegamos a eso. Es como si estuviéramos comiendo, ¿no? O sea, si te alimentás, vas recuperando Como esa Vas energía. recuperando, sí, exacto. Si te No sé si enfermas, podría responder un poco a lo de Juan. sí, 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 por eso, ahora ya enseguida voy a ir a lo que dijo Juan y que tiene que ver con alimentarse también. Las organizaciones, como les decía, también van perdiendo continuamente energía, ¿sí? Se va produciendo un desgaste en la propia organización, y si uno la dejara así como está, el propio proceso entrópico va a hacer que se desgaste y que termine desapareciendo. Esto es muy interesante, porque lo que nos está diciendo esta teoría es que no podemos dejar las cosas como están siempre. La inacción dentro de una organización lleva a la desaparición de la organización, porque el proceso entrópico va a hacer que desaparezca. Si yo no hago nada, si yo no tomo decisiones, si yo me mantengo siempre en equilibrio, en el status quo, de dejar las cosas como están, vieron que muchas veces en una organización tenemos que tomar una decisión y la dejamos para después, y la dejamos para después, y bueno, acá hay un conflicto, pero después lo voy a encarar, y lo dejamos, y lo dejamos. Lo mismo en una relación de pareja. Hay un quilombo latente y lo dejamos para después, y no hacemos nada, y nos hacemos los boludos, y miramos para otro lado, bueno, en algún momento la bomba explota. ¿Sí? En las organizaciones pasa exactamente lo mismo, pero pasa porque son sistemas. Y esto le sucede a todos los sistemas a partir del proceso entrópico. La entropía, entonces, como les dije, es la pérdida continua de energía del sistema. Para revertir la entropía, se produce algo llamado, y acá tienen que prestar mucha atención, se produce algo llamado entropía negativa. La entropía negativa es algo bueno que le ocurre al sistema, a pesar del nombre. ¿Por qué? Porque el concepto de entropía es un concepto negativo. Yo les dije que la entropía es la pérdida de energía. Si hablamos de entropía negativa, sería, lo podemos traducir en la no pérdida de energía. ¿Entienden? Estamos negando un concepto negativo. En matemática aprendimos, y nunca entendimos por qué, que menos por menos es más. Bueno, acá se explica. Estamos negando un concepto negativo, por lo tanto pasa a ser un concepto positivo. La entropía negativa es algo buscado y deseado en los sistemas. Cuando comemos todos los días, estamos generando entropía negativa. Es decir, estamos incorporando nueva energía al sistema. Cuando yo tengo una organización que continuamente está innovando, como decía Juan, lo que estoy generando con una innovación es entropía negativa. ¿Sí? El sistema por sí solo, la organización, va a perder energía. Va perdiendo, 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 perdiendo. De golpe ocurre un hecho, que es una innovación. Imagínense ustedes una nueva idea, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de producir, una nueva forma de vender. Descubro un producto nuevo. ¿Sí? Soy el primero que se le ocurre vender a través de Internet. Soy el primero que se le ocurre utilizar el delivery. Bueno, el que se le ocurre primero eso, está generando una innovación, y eso le va a producir un salto de energía dentro de su organización, que va a hacer que a la organización le vaya mejor. ¿Por qué? Porque lo que está generando es entropía negativa. La manera que tienen las organizaciones... Sí, Tomás. Yo, profe, te iba a preguntar, vos una vez habías dado un ejemplo de una organización o una empresa de hace un tiempo que se le había acercado, en ese entonces Apple, y lo había rechazado por una idea de mantenerse como estaba. No me acuerdo cómo era ese ejemplo, pero me acordé de eso. Sí. El ejemplo de la empresa One, que hacía un procesador de texto y que se le acercó a Apple y le dijo que no, se le acercó a IBM y le dijo que no. ¿Por qué? Porque estaba sesgado y cegado a partir de sus retroalimentaciones positivas. Le iba bien. Entonces se cerró a nuevas ideas. Lo que hizo fue justamente cerrar a la organización, y el mismo proceso entrópico la hizo desaparecer.
¿sí? No permitió la apertura a nuevas ideas, no permitió que ingresaran nueva energía. La manera que tienen las organizaciones de generar entropía negativa es a partir de la apertura y el permitir que ingresen cosas nuevas. Contratan un nuevo gerente. Imagínense una banda de rock. Bueno, entra un nuevo músico y que quizás la puede refrescar a la banda, le puede dar una nueva característica. Un equipo de fútbol. ¿Por qué en el equipo de fútbol lo primero que cambian es el técnico? Porque un cambio de técnico puede generar un cambio en todo el sistema positivo. Si yo me mantengo con el mismo técnico y me encierro en eso, quizás el desgaste propio del equipo y del grupo me lleve a que en algún momento me vaya muy mal. ¿Está bien? Igual si se va a Gallardo de River yo no me quejo, por mí que se vaya. Aclaro nomás. Por mí también, profe. Que se vaya a fin de año, esperemos. Por mí que se vaya ayer, no tengo ningún problema. Pero bueno, es un caso que justamente lo que genera es entropía negativa. El tipo se está reinventando continuamente y arma nuevos equipos de fútbol a partir de incorporación de nuevos jugadores o de nuevas ideas de cómo jugar al fútbol, ¿sí? De nuevas formas de hacerlo, a partir de lo que tiene. Entonces, lo que logra justamente es revertir el proceso entrópico. Y por eso se lo reconoce también, ¿no? Por eso Por lo esa odiamos. capacidad. Exacto. Por eso lo Bueno, sí, odiamos. algunos lo reconocen y otros lo digamos como yo. Bien, bien, bien. Me gusta que odien a Gallardo. Bien, van por el buen camino. Van a ser buenos administradores. No tiene nada que ver, pero no importa. Bueno, entonces aplica el ejemplo, ¿sí? Si yo me cierro, si yo no tengo una apertura del sistema, no puedo generar procesos de entropía negativa y por lo tanto el mismo proceso entrópico va a hacer que la organización desaparezca. Hay una característica propia de las organizaciones que es la posibilidad de generar entropía negativa continuamente. Característica que, por ejemplo, el sistema humano no tiene. Nosotros, por más que nos alimentemos todos los días, les voy a dar una noticia terrible, pero por más que nos alimentemos todos los días, en algún momento nos vamos a morir. Igual. ¿Por qué? Porque el proceso entrópico lleva a que el sistema se desintegre igual. No tienen la posibilidad de continuamente generar entropía negativa. En cambio, las organizaciones sí. Si quisieran, y si encontraran la manera, podrían llegar a lo que nosotros entendemos como vivir eternamente. Pero esto a partir de la apertura. Como lo que espera Walt Disney, ¿no? ¿No es? ¿Que está congelado? ¿O esto es un mito? Dicen que es un mito, qué sé yo. Ah, bueno, capaz La que me verdad lo que no sé. recreí y es un mito, pero dicen eso. Sí, sí, no sé. No sé si es un mito o no, pero bueno, sí, tenía la expectativa de que lo revivan dentro de 150 años y que lo cubren de todas sus enfermedades. Es un mito. Pero bueno, sí la idea de las organizaciones que perduran en el tiempo, como puede ser la organización Disney, que, a ver, lo traigo el ejemplo porque está bueno. La organización Disney, ¿cómo se está refundando? Bueno, hoy por hoy se está refundando a partir de generar una plataforma de contenido prepago. Una plataforma como es Netflix o como es Amazon. Bueno, hoy Disney lo que está haciendo es tratando de diversificar su producto a partir de no solamente estrenar películas en el cine, sino también estrenarlas a partir de una plataforma. Eso es generar una apertura en el sistema. Si yo fuera Disney y fuera obstinado y diría, no, las películas de Disney tienen que ser solamente de dibujitos, solamente para un rango de edad y solamente se estrenan en el cine, Disney hubiera desaparecido. La apertura es lo que le permite perdurar en el tiempo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Último concepto. ¿Están para un último concepto o están muy cansados ya? Bueno, bien, nos sorprendieron, bien. Seguimos, son 10 minutos más igual. Último concepto es el concepto de homeostasis. Es para complicarles la vida un poco, ¿vieron? Entropía, sinergia, homeostasis ahora. Este concepto surge de la biología. La teoría cibernética lo adopta porque justamente, como les dije, es una teoría que intenta ser generalista. Entonces, busca conceptos que apliquen a distintas ciencias. Vamos a ver que aplica también a la administración.
La homeostasis es un proceso que se produce en los sistemas, en un proceso que se produce en los sistemas, en todos los sistemas, que los lleva a la búsqueda del equilibrio. Es un proceso de autoorganización que hace que el sistema busque equilibrarse continuamente. Es decir, cuando hay algo que lo modifica o que lo quiere alterar al sistema, el sistema dispara mecanismos de autorregulación para volver a equilibrarse y seguir funcionando. ¿Cómo funciona esto? Vamos al cuerpo humano, ya que es un concepto de la biología, vamos a hablarlo desde el cuerpo humano. ¿Alguno de ustedes fue alguna vez a un lugar en el que hubiera mucha altura? No, sí, más o menos. ¿Conocen el concepto de apunar? ¿Apunarse? ¿Qué le pasa a una Sí, persona pasa cuando se determinado- apuna? Se te tapan los oídos. Se te tapan los oídos, ¿qué más? La pelota no dobla, Te produce mareo, no sé. te produce mareos, ¿sí? Se sienten agitadas las personas que están en la altura. ¿Vieron que los equipos de fútbol cuando van a jugar a lugares con altura tienen que o ir sobre la hora o ir varios días antes para aclimatarse? Lo que buscan hacer es minimizar los efectos de la altura. ¿Por qué? Porque la altura genera una descompensación en el sistema, en el organismo, que nos genera dolor de cabeza, taquicardia, agitarnos al respirar. ¿Por qué es esto? Es porque se producen la activación de mecanismos de autorregulación. Yo no sé de biología ni mucho menos, te lo voy a explicar de manera muy burda, pero para que se entienda nada más. Imaginemos nosotros de que el cuerpo humano funciona con un nivel de energía de 100. 100 Sarasa, no sé quién, 100 algo. Cuando vamos a un lugar en el que hay mucha altura, la cantidad de oxígeno que ingresa al cuerpo es menor a 100. Por lo tanto, se produce un mecanismo de regulación que es el de aumentar las pulsaciones del corazón para compensar esa falta de oxígeno que le llega al cuerpo a través de que le llegue mayor cantidad de sangre. Ustedes saben que la sangre lleva el oxígeno, entonces si en lugar de estar enviando 100 de oxígeno, envío 80, lo que tengo que hacer es enviar mayor cantidad de sangre. ¿Me siguen hasta ahí el razonamiento? Por lo tanto, empieza el corazón a latir más fuerte. Y eso es lo que hace que una persona empiece a tener taquicardia cuando está en lugares de altura, le empieza a doler la cabeza y empieza a agitarse. Porque los niveles de oxígeno no son los que el sistema estaba acostumbrado. Pero solo el sistema, sin que, no es que yo le diga al corazón, che, empezá a acelerarte ahora porque necesitamos más oxígeno. Es un mecanismo autorregulado. El cuerpo solo entiende que tiene que tratar de volver al equilibrio, tiene que tratar de volver a 100 de oxígeno. ¿Sí? Después de un tiempo, cuando yo ya estoy durante varios días en un lugar con altura, a uno se le empiezan a ir estos síntomas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a acostumbrar a funcionar con esos niveles de oxígeno. Sabe que no va a venir 100, que a partir de ahora viene 70. Entonces tengo que trabajar con 70. Y a partir de eso el cuerpo vuelve de vuelta a un punto de equilibrio. Esto ocurre porque el cuerpo es un sistema. Y esto pasa con todos los sistemas. ¿Sí? La explicación va a ser muy buena, pero va a ser dentro de un ratito, porque se está por cortar esto. Así que salimos, entramos de vuelta y les termino de explicar este concepto y ya con eso terminamos la clase de hoy.